Buenas tardes, en este video vamos a tratar sobre las magnitudes físicas. Vamos a dividir el tema en 4 partes. Primero la definición y los tipos de medición, posteriormente la definición y características de las unidades de medida, la definición de magnitud física y cerraremos con los tipos de magnitudes físicas. Una medición es un proceso en el cual vamos a hacer una comparación. Vamos a comparar un objeto cuyas características no conocemos y deseamos conocer con otro objeto del cual conocemos perfectamente alguna propiedad. Y este objeto lo vamos a utilizar como un modelo o un patrón, es decir, vamos a comparar un objeto con otro bien definido que se va a usar como un modelo o patrón. Un ejemplo es comparar cuántas pesas de 1 kilogramo se requieren para poder equilibrar una balanza en la cual hemos colocado un objeto de peso desconocido. Si nosotros colocamos 3 pesas de 1 kilogramo para poder equilibrar la balanza, decimos que el objeto que nosotros desconocemos tiene un peso de 3 kilogramos o que equivale al peso de 3 pesas de 1 kilogramo. Las mediciones pueden ser de dos tipos. Uno de ellos es una medición directa. La medición directa la podemos realizar cuando tenemos directamente el acceso al objeto cuya propiedad queremos conocer. Por ejemplo, si queremos medir la longitud de una cuerda, basta con tomar la cuerda y compararla con una regla de diámetro para saber cuál es su longitud. O también podemos conocer el peso de una persona, simplemente le pedimos a la persona que se suba sobre una báscula para conocer su peso. Como nota, diremos que no es lo mismo hablar del peso que de masa. En física son conceptos diferentes. Sin embargo, por el momento vamos a trabajarlo como si fueran equivalentes. Más adelante haremos la corrección. Por otra parte, cuando un objeto o cantidad no es accesible de manera directa, estaremos haciendo lo que se conoce como una medición indirecta. Y en este caso, vamos a obtener el valor de interés aplicando un procedimiento que involucra la aplicación de una o más fórmulas matemáticas o modelos matemáticos, como por ejemplo al calcular el área de una pared en la cual tenemos que multiplicar la longitud de su base por su altura, o bien el volumen de una cisterna en la cual multiplicaremos el área de la base por la altura. En este caso estaríamos haciendo una medición indirecta. En cuanto a las unidades de medida, diremos que son aquellos objetos que se utilizan como patrón o referencia para poder hacer la comparación al medir. Estos objetos que se seleccionan como patrón deben de cumplir algunas propiedades. La primera de ellas es que debe ser un objeto que esté perfectamente especificado. Es decir, se tienen que conocer de manera precisa sus características para evitar cualquier tipo de confusión. Debe ser accesible para cualquier persona, es decir, en cualquier lugar debe de ser posible tener al alcance ese objeto, por lo tanto no tiene que depender de región alguna. En todo el mundo tiene que ser accesible este objeto o una réplica del mismo. También debe ser capaz de perdurar a pesar de las condiciones geográficas o climáticas, es decir, debe ser de un material resistente a esas condiciones, o bien debe estar definido de tal manera que no dependa de ellas, no debe estar afectado por las condiciones climáticas o geográficas. Una magnitud física es toda aquella característica que nosotros podemos medir o podemos calcular. Hay diferentes ejemplos. Tenemos la longitud, el área, el volumen, el peso, entre otras. Para poder especificar el valor de una magnitud física se requiere de un número y una unidad. En algunos casos especiales, como veremos en breve, también se requiere una dirección. Una magnitud física, por tanto, es todo aquello a lo cual le podamos dar un valor. Las magnitudes físicas se clasifican de diferentes formas. Una clasificación establece dos tipos: magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas magnitudes más simples o más sencillas, más básicas, y que por lo tanto no se pueden descomponer en otras más sencillas. Estas magnitudes se van a utilizar para poder definir otras más complicadas. Ejemplos de ellas son la longitud, la masa y el tiempo. En Física 1 estaremos trabajando principalmente con estas tres magnitudes. En cuanto a las magnitudes derivadas, son aquellas que se obtienen combinando dos o más magnitudes fundamentales. Como ejemplos tenemos el volumen, la fuerza o la velocidad. En el caso del volumen, tenemos que multiplicar tres valores. Si pensamos en un prisma, tenemos que multiplicar tres longitudes. En el caso de la velocidad, tendremos que dividir una distancia recorrida entre el tiempo empleado en recorrerla. Otra clasificación de las magnitudes físicas las divide en escalares y vectoriales.
Las magnitudes escalares son aquellas que solamente necesitan de un número y una unidad para quedar bien definidas. Por ejemplo, el área, el volumen, la masa o la distancia. ¿En qué consiste esto? Bueno, si nosotros queremos especificar un área, simplemente decimos un área de 20 metros cuadrados. No tenemos que dar ninguna información respecto de una dirección. Lo mismo sucede con la masa o la distancia. En cuanto a las magnitudes vectoriales, son magnitudes que requieren, además de un número y una unidad, la especificación de una dirección o un sentido para quedar completamente definidas. Como ejemplos tenemos el desplazamiento, la velocidad y la fuerza. La velocidad es una magnitud vectorial debido a que no basta con decir a cuántos kilómetros por hora avanza un automóvil, sino también tenemos que decir hacia dónde para que su movimiento quede completamente definido. Lo mismo en el caso de las fuerzas. No es lo mismo aplicar una fuerza hacia la izquierda que hacia la derecha si nosotros queremos mover un determinado objeto. Según apliquemos la fuerza, va a ser la dirección del movimiento de este objeto. Entonces, en las magnitudes escalares solamente decimos un número y su respectiva unidad. Por ejemplo, tiempo igual a 1 hora. Mientras que en las magnitudes vectoriales, además de mencionar el número y la unidad, tenemos que definir una dirección. Para finalizar, diremos que existen magnitudes que son al mismo tiempo escalares y fundamentales, o bien escalares y derivadas, es decir, las dos clasificaciones que vimos no son mutuamente excluyentes. Conforme avancemos en el curso vamos a ir conociendo mejor el tipo de magnitudes con los que estemos tratando. Por lo general, las magnitudes vectoriales corresponden a magnitudes derivadas, a excepción del desplazamiento, que es una magnitud fundamental. Continúa con la elaboración de tu actividad en plataforma, resolviendo el cuestionario basándote en estas diapositivas.